Muy buen día, mi nombre es Benjamín Ham y soy psicólogo de Clínica Renasi. En este día les doy la bienvenida a un taller informativo más de Clínica Renasi, con el objetivo de brindar información, acompañamiento y cualquier cosa que se necesite. Dentro de este tema vamos a hablar sobre un proceso que es muy importante en la vida del ser humano, en la vida de cualquier persona, hombre y mujer, que es una etapa de diversos cambios, pero en sí es de las etapas que se pueden mencionar como más complejas, más difíciles y con más cambios que se puedan encontrar. Esta es la etapa de la adolescencia. La adolescencia en sí se define como una etapa en donde pasa de transición de ser un niño a ser un adulto. En dicha etapa se presentan tanto procesos físicos, mentales, emocionales, ambientales inclusive, que pueden alterar lo que es el destino o el camino de lo que pueda formar esta persona en su vida adulta. Dentro de ello, la etapa de adolescencia se conoce como una etapa de dificultades y de cambios y de un proceso de transición. Dentro de ello, la adolescencia se conoce como una etapa muy criticada, con muy mala prensa. ¿Por qué? Porque usualmente desde la perspectiva, la visión del adulto, pues es problemas de adolescentes, es que tiene problemas de adolescentes, es que es un rebelde, es que no sigue reglas, es que está viviendo esta etapa, ¿no? Son problemas de adolescentes, se minimizan y en sí, desde la perspectiva de un adulto, desde la problemática y visión de un adulto que se presenta día a día con trabajo, familia, deudas y lo que se encuentra en la vida del adulto, quizás los problemas de un adolescente se ven como mínimos, ¿sí? O se ven minimizados. Pero yo creo que tanto yo como el que está viendo esta información ha pasado por esta etapa, ha pasado por la adolescencia y creo que podrán recordar qué tan difícil fue esta etapa. Las necesidades de un adolescente, los gustos de un adolescente, los cambios que empieza a presentar un adolescente. En sí es una etapa muy difícil, de rebeldía, dicen, de un actuar desmedido, impulsivo, etcétera, etcétera. Pero en sí esta etapa de la adolescencia es una etapa muy compleja, pero vital en el proceso para convertirse en un adulto. Y sinceramente sí es una etapa muy difícil, ¿por qué? Porque es una persona entre la transición de ser un niño a ser un adulto, ¿sí? Este adolescente quiere tener los privilegios que tiene un adulto, pero seguir con la responsabilidad o con cierta crianza de ser un niño. Para el adulto es una etapa que se critica mucho al final de cuentas por la rebeldía más que nada, por la falta de conciencia de un adolescente. Pero en sí hay que recordar que este ya no es el niño que involuntariamente y que inconscientemente obedecía sin poner un pero ni un porqué. En cambio, el adolescente ya empieza a cuestionar sobre todo lo que se presenta en su vida, ya empieza a formar una identidad, ya empieza a formar un carácter, una personalidad. Por lo tanto, si es vital, es normal que el adolescente ya empiece a cuestionar todo lo que se le vive en su contexto y con él mismo. Dentro de esta etapa, como le digo, hay procesos de cambio físicos, mentales, emocionales, de personalidad y ambientales. Porque un adolescente ya no va a tener las necesidades que tiene un niño, no va a tener la visión que tiene un niño. Entonces va a querer formar cambios en esta vida. Por eso es cuando el adolescente ya se empieza a querer despegar del núcleo familiar para buscar identidad, para buscar sentido de pertenencia en otros contextos ambientales como son en las amistades. Por eso para el adolescente ya empieza a ser muy importante esta parte del desprendimiento porque busca una independencia fuera del núcleo familiar. Dentro de ello, el desarrollo del adolescente se puede dividir en 3 etapas. La adolescencia se conoce que es desde los 12 años e inclusive hasta los 21 años.
¿Por qué? Porque ya la persona está totalmente desarrollada a sus 21 años, física y mentalmente. Entonces se le conoce que esa persona ya está en total facultad mental de tomar decisiones de su vida, por lo tanto ya es un adulto hasta los 21 años. Esto desde un lado biológico y psicológico. Ya en el tema legal, pues hay países, hay estados donde pues es a los 18 años o hasta los 21, etcétera. Ya ahí hay un margen de cambio. Pero biológicamente y psicológicamente, alguien totalmente desarrollado es hasta los 21 años. Entonces se conoce que la adolescencia comienza desde los 12, donde termina la infancia o la niñez, y termina hasta los 21 años, donde totalmente está desarrollado. Estas tres etapas se conocen como la adolescencia temprana, que es de los 12 a los 14 años, la adolescencia media, que es de los 14 a los 16 años, y la adolescencia tardía es de los 17 años hasta los 21 años. Durante estos procesos, durante estas etapas, pues obviamente el adolescente tiene cambios hormonales, físicos, en donde empieza a crecer la persona, donde empieza a crecer este niño, este adolescente, a formar una etapa evolutiva fisiológica, el crecimiento de vello público, para las mujeres pues el crecimiento de las partes reproductoras, hay cambios fisiológicos tanto en la musculatura como en los huesos, etcétera. Entonces ya empieza un cambio radical fisiológico, físico de esta persona, ¿no? Para llegar a su total desarrollo. Desde el lado mental, pues el cerebro se desarrolla en su completo hasta los 21 años. Es decir, todo este cerebro se desarrolla completamente dentro de sus capacidades, dentro de su crecimiento, desde sus aprendizajes, pues hasta los 21 años. E inclusive pues sigue aprendiendo hasta después de los 21 años en su etapa de adultez. Y de la manera emocional, el adolescente tiene mucho crecimiento, donde tiene que aprender sobre el manejo emocional, donde tiene que aprender y estructurar esta parte de la personalidad, la identidad, el sentido de pertenencia entre ello. Por eso es que los cambios del adolescente se pueden definir en tres tipos: fisiológicos, psicológicos, sociales y ambientales. Dentro de los fisiológicos, las hormonas sexuales empiezan a estar presentes en los cambios físicos, en la voz, en el vello púbico, olor corporal, crecimiento y desarrollo muscular. Dentro de los psicológicos, comienza el constructo de la identidad, se fortalecen los pilares de la autoestima, que es la autopercepción, el valor propio y el amor propio. Empieza su esquema de necesidades, cambia y empiezan a visualizar sobre su futuro. Dentro del ámbito social comienza el interés del sentido de pertenencia, como ya fue mencionado anteriormente, a grupos externos a la familia. Y en el ámbito ambiental o el contexto ambiental, busca el sentido de independencia en diferentes ámbitos fuera del núcleo familiar, en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, en equipos, en grupos fuera, ¿no? Entonces, estos son los cambios que presenta usualmente y normalmente un adolescente. Aquí, ¿qué es lo peligroso? Dentro de este proceso de cambio del adolescente, se le debe dar un acompañamiento tanto familiar, social y terapéutico en caso de ser necesario, aunque es muy positivo que se lleve un acompañamiento terapéutico, psicológico, durante esta etapa sin que haya una necesidad visible. En dicha etapa, estos cambios pueden generar una vulnerabilidad en el adolescente. ¿A qué me refiero? Dentro del constructo de identidad puede que ellos empiecen a construir una identidad que sea negativa para el adolescente. Dentro de su sentido de pertenencia va a querer buscar a dónde pertenecer, y quizás los grupos que él busque pertenecer sean negativos para su persona. Dentro del constructo de su autoestima puede que sea una autoestima muy frágil o insana, o una autoestima muy elevada o muy baja, ¿no? Que esto puede causar conflictos con el adolescente y pues en su vida adulta, ¿no? Entonces,
Dentro del acompañamiento que se le debe dar a un adolescente es en esta vulnerabilidad, en estos cambios. ¿Por qué? Porque estos cambios van a formar los pilares de vida del adulto en el futuro. Entonces, estos pilares de vida deben de estar totalmente construidos de una manera sana para que este adulto ya en el futuro pueda dirigir su vida de una manera sana. Es necesario un acompañamiento familiar, social y terapéutico, como les he mencionado anteriormente. Esto para tener 3 objetivos claros: la educación en su desarrollo físico y psicológico, el constructo de su autoestima y el sentido de identidad y pertenencia. Esos son los 3 objetivos a trabajar con un adolescente en esta etapa de procesos de cambio y de estructura. Dentro de ello es necesario que la familia pueda tener un acompañamiento con amor firme y disciplina, pero también con una flexibilidad. Dentro de ello hay que tener un margen de reglas estándar, de afecto, de cariño y de darle una oportunidad de un sentido de pertenencia a la familia, que no se desligue de la familia totalmente por querer buscar otros grupos allá afuera. Es por ello que esta etapa de la adolescencia es vital dentro del desarrollo para el adulto en el futuro. Es por ello que para las familias siempre es algo difícil tratar con un adolescente. ¿Por qué? Porque pueden, como ya mencioné al inicio, pueden minimizar los problemas de un adolescente, pueden minimizar esta etapa de vida. Y es que son problemas de adolescentes, y es que el adolescente es así, ¿no? Y estarlo juzgando. Eso es totalmente erróneo. Hay que acompañar al adolescente desde un amor firme, flexibilidad, firmeza, reglas, pero también desde la empatía. ¿Por qué? Porque una vez tú y yo hemos pasado por esta etapa de la adolescencia. Dentro de ello, se tiene que cuidar los aspectos que se viene trabajando en esos 3 pilares. En la educación sobre su fisiología y psicología o el desarrollo psicológico, dentro de lo que es el sentido de pertenencia e identidad y de lo que es el constructo de su autoestima, ya que ello va a ser las bases para que el adolescente pueda trascender esta etapa tan difícil de cambios. Es por ello que a continuación, en los próximos días, se presentarán en sí específicamente el cómo acompañar al adolescente en estos 3 objetivos que se tiene de vida. Mi nombre es Benjamín Ham y para mí ha sido un gusto compartirles sobre lo que es esta información de la adolescencia. Espero que les sea de gran ayuda y estamos aquí para servir. Muchas gracias.